El Faro, con Mara Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Este 20 de noviembre ha sido el primero en 50 años en que una y otra vez ha sonado la palabra libertad. Vincular directamente esta palabra al día de la muerte del dictador Franco es cuestionable. De hecho, Javier Cercas, en un artículo titulado Nada que celebrar, publicado en El País, escribe: el sentimiento más extendido en España el día de la muerte de Franco no era ni de alegría ni de tristeza. El sentimiento más extendido era de incertidumbre, de perplejidad y de desasosiego. Lo que sí podemos celebrar hoy en día, y debemos, desde mi punto de vista, es que todos y todas los que estamos escuchando ahora la radio, este 20N de 2025, sabemos lo que significa vivir en libertad. Por eso es importante dar a la libertad el valor que tiene, porque este país durante 40 años supo lo que significaba no tenerla. Antonio Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? Muy bien, así de primeras la palabra libertad, ¿a ti qué te dice? Pues mira, es una palabra muy hermosa, pero en los últimos años la política, sobre todo los políticos, la han manoseado, la han vaciado, han contrabandeado con ella y al final han convertido una palabra de concordia en un arma arrojadiza. Sí, lo vamos a ver ahora en tu destello, pero fíjate, nos hemos acordado también de quienes en un país libre no disfrutan de la libertad porque están en la cárcel por un delito que han cometido. Entonces, dentro de un ratito vamos a hablar con Alfredo, que es el educador de la cárcel de Alhama. ¿Te acuerdas? Donde fuimos a hacer El Faro una tarde, porque lo grabamos por la tarde aquel programa, y quiero preguntarle cómo están las internas que conocimos. Es uno de los temas que llevamos esta noche en El Faro. Y luego a las... Bueno, Antonio, ya has ido escuchando lo que van aportando los oyentes a esta palabra libertad, que yo le comentaba esta tarde a Francino. Es muy fácil hablar de libertad cuando se está en libertad, claro. Porque que a nadie se le olvide que si no disfrutáramos de la libertad, es decir, si estuviéramos viviendo en una dictadura, ni siquiera podríamos cuestionar ese término. Nadie podría hablar tranquilamente de libertad, ni jugar con la palabra. Ni jugar con ella, ni enredar. Pero es que la libertad cuando no se tiene es uno de los motivos fundamentales de lucha. El problema es que cuando se tiene y uno se acostumbra a que vive en libertad, de repente es un motivo de discordia. Es decir, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto, no? Hay palabras y conceptos que son tan necesarios como lo es respirar, y esta es una de ellas. Hay una frase de Umberto Eco, mejor dicho, se la asignaron a Umberto Eco, yo no la he encontrado, pero bueno, parece ser que pudo decirla, y si no es buena frase de por sí, que dice, cuando el fascismo regrese, no dirás soy el fascismo, dirás soy la libertad. Y eso es uno de los momentos de mayor anomalía que uno encuentra. Sí, y es que, sí. claro, cuando el fascismo regrese no dirás soy el fascismo, dirás soy la libertad. Claro, es decir, pero cuando regresa, soy la libertad para quitarla, soy la libertad para achicarla, soy la libertad para dejarla en un bonsái en vez de en un árbol espléndido, ¿no? Hombre, hay que tener claro que cuando un sistema te encarcela, te persigue por no compartir su ideología, cuando se incumplen de forma sistemática los derechos humanos, cuando la sociedad se impregna de miedo, de castigo y hay políticas coercitivas, en ningún caso podría hablar de libertad. Efectivamente. Por eso ese verso tan bueno del poema para la libertad de Miguel Hernández, que popularizó tan bien Serrat, que es: para la libertad sangro, lucho, pervivo, porque la libertad es eso, es una conquista. Y además la libertad es muy interesante porque no puedes entrar de ella y salir cuando quieras. O la tienes o no la tienes. La libertad no es indecisa. O sea, la libertad no es el amor, que es indeciso, no es la amistad, que puede ser indecisa. No, la libertad es algo que o se tiene o no se tiene. No existen grises ni matices, porque una libertad averiada nunca es libertad. Siempre tiene esa condición de anomalía. Y yo creo que eso es algo que hemos olvidado y hemos perdido, y que ahora en este tiempo pues estamos haciendo un ejercicio casi de desdén de la libertad. Yo también lo creo. Y de frivolización. Especialmente de parte de la política. Claro. Es decir, ¿cómo puede ser? Tú decías que al principio, cuando te preguntaba, que es una palabra que está manoseada, está adulterada por la política. Claro, y achicada hasta el punto de que de repente la libertad en una ciudad como Madrid, que es una ciudad de resistencia, de libertad en muchos momentos, se convierte en el emblema de ir a tomarte unas cañitas. Pero hombre, eso es una frivolidad de primer nivel. Y lo estamos viendo, ¿no? Que es un arma arrojadiza. Entonces, que una palabra tan poderosa, tan importante, tan inmensa,
que costó tanto conseguir, porque no es una palabra, es lo que se consiguió Claro. con la sangre derramada. Sí, sí, Es absolutamente. así, de pronto estemos, pues eso, arrojándola como quien Claro. arroja, no sé, tazas, ¿no? Sí. A la cabeza de otro. Cuando la libertad, como digo, se pelea, se conquista. Es decir, no es un regalo, nadie te regala libertad. La libertad te tienes que apropiar de ella. Es muy importante el sentido de apropiación porque es de las pocas apropiaciones que son legítimas. Es decir, uno no nace y te regalan tus papás libertad, te regala tu cole libertad, te regala la universidad libertad. No. En un espacio de libertad tú buscas tu perímetro, tu centro, tu espacio de libertad y te lo luchas y te lo curras. Cuando no te lo dejan trabajar, se convierte en un trauma. Es un trauma. A mí hay una cosa que me encanta que dices, que es que la libertad es la manera más normal de estar en el mundo. Claro. Y es verdad, es nuestra manera normal de estar en el mundo. Claro. Por eso yo decía en la introducción, a ver, sí que tenemos algo que celebrar. Es verdad que yo creo que vincular la libertad al 20N No. es muy cuestionable y de hecho se ha cuestionado, Claro. lo han cuestionado muchos periodistas, muchos historiadores. Pero es cierto que sí tenemos que celebrar que toda la gente que está ahora mismo escuchándonos, toda la gente que vive en la España del año 2025, sabe lo que es la libertad porque vive en libertad. Claro. Los que vivieron en dictadura y los que no. solo han nacido en democracia. En democracia, efectivamente. Es que eso, mira, la libertad es la manera humana de no ser enteramente animales. Y eso es muy importante. Es decir, la libertad te permite salir de tu condición de bestia, porque la libertad implica respeto, implica tolerancia, implica convivencia, implica entender las razones del otro. Eso es la libertad. Lo otro, lo que ahora parece que nos sobra, eso es la intransigencia, eso es el hacer callar al que no opina como tú, eso es lastimar al diferente, al distinto, al diverso. Entonces, claro, esta es una palabra en la que o tenemos una devoción realmente por la libertad y una devoción individual que luego se va contagiando al colectivo, o si no, la libertad se va, se esfuma, te la quitan, te la arrebatan. ¿Cómo será esta idea de libertad en este 2025? Que hay oyentes, ahora que has hecho la comparación con el mundo animal, que decían, ¿no? Lo decía Norte Magnético, que cuando más libre se siente es cuando está en lo alto de la montaña. Claro. Y había otro oyente que decía que cuando veía a los animales en libertad, ella pensaba que esa es la verdadera libertad, no la que tenemos ahora, ¿no? La libertad es la que se rige por las reglas de la naturaleza. Claro. Y que es más libre el animal salvaje que muchos seres humanos, ¿no? Pero eso que está muy bien tirado, fíjate por qué. Porque nosotros sí tenemos conciencia de libertad, el animal no. O sea, el animal no sabe lo que es la libertad y la no libertad, sabe lo que es estar cautivo, sabe lo que es una jaula. Inevitablemente allí se mustia el animal. Pero no tiene esa conciencia, con lo cual para nosotros es algo pleno, porque con conciencia de libertad, su absoluta libertad nos genera envidia, nos genera una pasión y un deseo y tiene un sex appeal estupendo. Pero porque tenemos conciencia de libertad, por eso a nosotros sí que nos debe dar miedo cuando alguien habla de, la libertad es demasiada libertad. Cuando alguien habla de demasiada libertad, dices, qué raro, es como si alguien dijese, hay demasiado diálogo. Decir, uy, qué tremendo, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el punto de libertad, más allá del derecho penal, más allá de las normas cívicas de convivencia? ¿En qué momento piensas tú que hay mucha libertad? ¡Ay, qué peligro! Ahora que citas lo del diálogo, fíjate que el otro día estaba hablando con alguien que estaba preparando una charla sobre etimología, y entonces él, en su exposición llevaba el que si manejáramos bien, de forma correcta, las palabras en toda su expansión, que no lo hacemos porque muchas de las palabras se convierten en una jaula. Si no las sabemos usar bien, no podemos poner palabras a lo que sentimos, por ejemplo. Por eso muchas veces vemos que los poetas sois los únicos capaces de poner palabras a lo que sentimos. ¿Ah, sí? Cuando, por ejemplo, te preguntan, ¿dónde te duele? Aquí. Ya, pero ¿aquí dónde? Pues no sé, aquí, ¿no? Pues que si realmente supiéramos utilizar bien las palabras, no habría guerras. O sea, la guerra es el resultado de un malentendido. Sí, puede ser. De un malentendido. Es verdad. Es decir, un malentendido entre dos personas que no se quieren entender muchas veces. No se quieren entender. Porque es fácil entenderse, pero no se quieren entender. Pero claro, la libertad es como el amor. Cuando uno está seguro del amor, no le da muchas vueltas. Y la libertad es igual. Cuando tú estás seguro de que vives en un espacio libre, democrático, que tú tienes unos territorios de libertad, no se le da muchas vueltas. Las parejas empiezan a flojear cuando empiezan a pensar, nos va bien,
Estamos bien. Bueno, Tú, y la libertad igual. En cualquier caso, me gusta muchísimo que podamos hablar de esto. Hombre, Que podamos nosotros coger la palabra y abrirla abrirla. entera y meter el foco del faro Claro, dentro, ¿no? claro que Iluminarla sí. como nos apetezca, hablando del amor, no solamente de la política. Sí, sí. Y hay un oyente agitando mi vida que escuchábamos, que se acordaba de las chicas de Alhama. Sí. Fue un programa que hicimos en marzo del año 2023. Vivimos una de las experiencias más intensas que hemos tenido en Emocionante fue estas 8 oírlo. temporadas. Hicimos, como digo, el faro desde la cárcel de Alhama en Pontevedra porque recibimos una carta de Alfredo, uno de los educadores de la cárcel, que nos contó que las internas hacían un programa inspirado en este. Así que allí nos fuimos y aprendimos de un mundo que nos era completamente desconocido, el mundo de la prisión, la cárcel como castigo, pero también como camino a la reinserción. Así que en este faro que estamos dedicando a la libertad queríamos hablar un momentito con Alfredo. bien. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué alegría escucharte, Alfredo. y yo también a vosotros, también. Bueno, lo primero... Un abrazo grande, una aperta desde Galicia. Sí, vale. Otro. Genial. Lo primero es que queríamos preguntarte cómo estáis, cómo están las internas. Nosotros conocimos ahí a Carlota, Maciel, a Eva, a Alma, a Nerea. Sí, bueno, pues algunas de ellas están ya disfrutando de lo que es la libertad, algunas de ellas, y otras no, otras todavía no ha llegado su momento, pero en algunas de ellas sí, como es el caso de Carlota, ya está desde hace tiempo disfrutando de la libertad. Qué alegría me das, porque Sí, lo estaba sí, esperando ella, sabíamos que Sí. la salida era inminente y está disfrutando de la libertad, Carlota. ¿Y qué os cuenta de la libertad, de repente salir de la cárcel? Bueno, Difícil. Cuando una persona entra en la prisión, lo primero que pierde es la libertad. Desde el minuto uno que baja de ese furgón de la Guardia Civil está perdiendo el bien más preciado, que es su libertad. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Y todos esos días, segundos, horas que pasa en la prisión está en busca de la libertad. Pero después también vemos que cuando va a llegar, y creo que además tú lo viviste allí también, que alguna interna lo comentaba, que el día que va a salir de ese permiso, que es su primer contacto con la libertad, a veces también hay como un poco de miedo, ¿no? De repente anhelas durante muchos meses o años esa libertad, y el día que vas a poner el pie en esa libertad les da como un poco de pánico también. ¿Cómo no voy a Porque de repente- acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Es una de las cosas que más me impresionaron. Claro, Cómo, no solo eso, sino cómo hablaban ellos de lo liberadora que había sido la cárcel por todo lo que a ellas les había llevado a cometer el delito, que era un contexto muy, muy particular. Y ellas, muchas de las internas con las que hablamos, decían que ellas en la cárcel se sentían protegidas. Eso sí, por supuesto, deseaban salir y disfrutar, ¿Cómo? obviamente, de la libertad después de haber cumplido su castigo, ¿no? Su condena, vamos a llamarlo así. Y se angustiaban a la hora de pensar en salir, claro. Claro. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Cuando cuentas esa salida, ese primer día en que salen, claro, el miedo está a volver a pisar la calle, pero también imagino que hay un miedo a lo que pueda ser el rechazo, ¿no? A la estigmatización de los otros, que también sospecho que será un trago muy complicado. Claro, va todo unido. Va también ten en cuenta de que durante mucho tiempo la institución ha marcado el ritmo de vida de ellas y de ellos, y de repente tienen que ellos empezar a tomar sus propias decisiones. Entonces voy a poner el pie en la calle, tengo que tomar mis decisiones, no sé cómo me van a recibir en la calle, y eso todo también supone como un pequeño, no trauma, pero son nervios para ver qué me espera ahí fuera. Y todo lo que me han contado por teléfono, yo he visto en la televisión, es la realidad con la que me voy a encontrar. Y entonces todo eso supone ciertas... Bueno, para eso preparamos a través de los permisos, de cara a la libertad definitiva, claro. Acuérdate que nos contaron, Alfredo, no me acuerdo quién de las internas me lo contaba o nos lo contaba, que claro, cuando ella entró en la cárcel no había móviles. Claro, ¿Te acuerdas? exactamente. Claro. Sí. Decía, yo ahora voy a Claro. salir y claro, me voy a encontrar con gente manejando una especie de Claro. mini ordenador, ¿te acuerdas? Sí, claro, y me acuerdo perfectamente y es así, porque de repente cuando te vienen del primer permiso dicen, oye, he visto algo que esto es increíble lo que hay, cómo ha cambiado las cosas en poco tiempo, bueno, o en bastante tiempo para algunos de ellos y ellas. Sí. Perdón, Y quería preguntarle a Alfredo si seguís haciendo el programa. Sí, seguimos haciendo el programa, qué bien. procuramos hacerlo todas las semanas, a veces no puede ser por motivos de agenda del trabajo, pero lo primero que el lunes cuando vas a trabajar y con la primera de las internas que te encuentras te dice, ¿esta semana hay programa? Por favor, dime que sí que hay programa. y
claro, es la presión que tenemos de aunque quisiéramos dejar el programa no podemos hacerlo, aunque a nosotros nos encanta, somos los primeros que nos encanta, pero para ellos es también, pues mira, es como una libertad, fíjate, cuando les preguntamos por qué quieren hacer el programa de la radio, es porque sí, a pesar de estar allí presas y siguen estando allí físicamente, es como una libertad hacer el programa allí, la radio, es como hacer ese... ¿Y qué palabras han salido, Alfredo? ¿Cuáles han sido las últimas palabras para que ellas improvisaran, como se hace aquí en el Faro? La última palabra que hemos hecho es cuidarse. Muy Era bien. si te gusta más que te cuiden o cuidarte tú, te gusta cómo te autocuidas, si la institución cuida a las personas que están allí. Hemos trabajado con esa palabra, también hemos hecho autoestima, hemos hecho también la palabra enfermedad, cómo se vive la enfermedad en una prisión, mejor de tu familia, hemos hecho la palabra decisión también. Claro, ten en cuenta que estás en la prisión y muchas decisiones las toma la institución por ti, pero te gusta tomar decisiones o no. Bueno, hemos hecho... Llevamos como 60 palabras ahí. Qué bonito, Alfredo, poco la a poco, verdad. poco a sí. poco. Pues Ya. sabes que otra de las cosas que me impresionaron mucho fue, conocer el mundo de las prisiones, conocer el dato, porque se tiene la falsa idea de que hay mucha reincidencia y el nivel de reincidencia en este país es muy bajo frente a otros discursos que parece que no, que dicen que uno cuando sale de la cárcel va a reincidir. No, es al contrario, hay muy poca, el nivel es muy bajo. Y luego que ellas, claro, estaban asustadas porque volvían al contexto, como te decía antes, en el que habían tenido una vida vinculada al delito por el que estaban en la cárcel, ¿no? Volvían a sus mismos ambientes, volvían con sus mismos grupos, a la vida de antes. Entonces eso a ellas también les producía bastante temor, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos, nuestro mandato es hacerlo lo máximo posible para favorecer una reinserción, claro, y ese es es el mandato con el que vivimos todos los profesionales que estamos allí. Pero es que eso no abarca solamente a la institución, eso abarca a la sociedad en general. Esas personas cuando salen a la calle necesitan también sus oportunidades, y claro, si vuelves al mismo lugar en el que has estado y volver a empezar ahí en ese espacio que no es el más idóneo para ti, eso es difícil para muchas personas. Por eso que no es fácil también decir, bueno, es que cómo vuelve a entrar en la prisión, que después de las oportunidades, es que claro, es que no todo el mundo vuelve a tener oportunidades en la calle, igual que no todos vuelven a un espacio agradable, cómodo. No, ahí la calle también tiene sus espacios complicados. Sí, y otra cosa también, Alfredo, que yo me llevé de aquella experiencia, que fue una de las más intensas que yo he vivido como periodista, fue darme cuenta de que en la cárcel, gracias a las políticas educativas, a gente como tú, ellas asumían lo que habían hecho. Es decir, cuando alguien comete un delito de modo que supone una condena penal, que acabas en prisión, a veces ellas no, lo que nos transmitían, no distinguían el bien del mal muchas veces. Y no lo digo por decir, o sea, lo digo porque tienen los límites, las aristas entre lo que uno tiene que hacer y lo que debe hacer y lo que quiere hacer y lo que se hace, ¿no? Están muy difuminadas. Claro. Y en la cárcel se les enseña dónde está la diferencia entre el bien y el mal. Sí, además sin eso es imposible trabajar todo lo que tú quieras trabajar. Primero tienes que intentar, durante el tiempo que cada persona necesita un tiempo, de que reflexione y se dé cuenta de cuál es el motivo que me ha hecho que esté aquí en este centro penitenciario. ¿Qué daño he cometido? A mí mismo, a los demás, y a partir de ahí es cuando empiezas a trabajar por las dificultades de cada uno. Pero es fundamental que todos trabajemos, oye, ¿qué está bien, qué está mal, qué has hecho? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué puedes cambiar? Y a partir de ahí es cuando siempre decimos lo mismo, cuando un interno o una interna quiere trabajar, es como montarse en una bicicleta. Ellos pedalean y nosotros empujamos todos detrás. Está bien tirado. Bueno, claro. Alfredo, un beso a ti y al resto de educadores y también a todas las mujeres que conocimos en la cárcel de Alhama, que nos hicieron aprender tanto. Pues también uno para vosotros, porque nos acordamos mucho de vosotros, y también incluso, oye, la semana pasada, gracias por el programa que habéis recordado también a Nerea en Camarón. Sí, la hemos recordado un montón de veces a Nerea. Claro, ¿Sigue en la cárcel Nerea o salió? Sí, sigue. Y a veces dice, yo me he hecho famoso gracias al programa ese del Faro, me he hecho famoso. Menudo instrumento tiene Nerea por voz, de la verdad. Tremendo. Bueno, pues un beso muy grande de parte de todos, ¿vale? Mucho ánimo. Y de Paula y de Bea, que me dicen que os mande muchos besos. Genial, mucho ánimo para todos. Gracias. Venga, hasta luego, Dios. gracias, hasta luego. Mis ojos y mis manos
como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazón. ¿Has visto esta versión? La Esta, conocías, la de ¿no? Poveda. De Miguel Es Poveda. maravillosa. Del Para la Libertad, estos versos de Él Miguel es- Hernández, musicados por Serrat, Y pero reinterpretados en flamenco por Poveda. Que es sí. maravilloso él también. Y entro en Bueno, Antonio Lucas, muchas gracias por este ratito, Siempre a ti, destello. siempre a ti, Mara Torres, un placer. Ahora, Manuel Vicent, esta noche ha recibido un premio muy importante en el Varela. Le queremos mucho a Vicent, fue uno de mis gatopardos de la temporada pasada. sí, y ha maravillosa recibido un entrevista. premio muy importante Ha que le da recibido- a toda la gente que le quiere, ¿no? Eso es el premio Varela, se le ha dado esta noche en Madrid, en el Café Varela, y ha sido una maravilla. Bueno, hasta el jueves que viene. Adiós. Gracias, chao.